Bueno, hermanos, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer solamente 2 versículos. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, vamos a leer 3 para no dejarlo corto, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pueden tomar asiento. Gracias por su reverencia. Estos sábados hemos estado estudiando. La mala interpretación que se le ha dado a los dones del Espíritu Santo, la mala interpretación que se le ha dado y a los dones del Espíritu Santo mencionados en la Santa Escritura. Y sabemos el uso excesivo que la iglesia carismática está haciendo de lo que ellos dicen son los dones sobrenaturales dados por Dios. Cuando vemos esas prácticas, cuando nosotros vemos esas prácticas en televisión, cuando vemos esas prácticas en el internet que hemos mencionado acá en estos estudios que hemos tenido los últimos sábados con respecto, por ejemplo, a lo que ellos llaman el don de lenguas, el don de profecía, el don de hacer milagros, a veces a nosotros nos causa risa ver las acciones que las personas están haciendo, cómo ellos están actuando, pero no debería de ser así para nosotros, de darnos risa. ¿Por qué? Porque es algo bien peligroso. Es algo muy peligroso lo que estamos viendo. Es algo muy peligroso y que millones de personas, almas, están siendo encaminadas al matadero, al infierno, por este tipo de gente que está llevando estas prácticas. Entonces nosotros debemos de saber claramente que lo que estamos viendo en estas iglesias que dicen ser iglesias, donde vemos ese tipo de desórdenes, donde vemos ese tipo de prácticas que hasta llegan a conocerse de una forma como ocultismo, que tienen reuniones con luces apagadas, con humo y tipo de música de rock y todo ese tipo de cosas, está no dirigida por Dios, sino está dirigida directamente por el mal. Estos lugares están llenos de personas que están buscando algo irreal. Están llenos de personas que están buscando algo irreal, personas que están buscando algo sobrenatural, porque ellos se les ha enseñado que el que tiene estos poderes, estos dones, es un mejor cristiano que los demás cristianos que están alrededor de ellos, lo cual no es verdad. Yo se lo he dicho antes, ningún cristiano es más grande que otro cristiano. No hay niveles de cristianos, sí hay niveles de la condición espiritual que podemos estar. Algunos estamos en una búsqueda mayor, algunos están en una búsqueda mayor que nosotros, algunos están en un nivel más alto que nosotros con respecto a la búsqueda, al estudio, al conocimiento. Algunos estamos más abajo que otros, eso sí lo hay, pero con respecto delante de Dios, todos somos amados de la misma manera. Todos somos amados de la misma manera. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que estas personas están buscando algo sobrenatural en su vida. Ellos diario, cada vez que van a un servicio, quieren tener una nueva manifestación, dicen ellos, del Espíritu Santo. Es lo único que andan buscando. Pero esta gente no quiere saber nada de una búsqueda de conocer a Dios por medio de su palabra. No quieren saber nada. Ellos se encierran en ciertas porciones de la Biblia y más que todo en el Antiguo Testamento. Y son los estudios que a ellos les gusta, leer cosas del Antiguo Testamento. Y no quieren saber nada con respecto a una disciplina de estudio, una disciplina a diario. Las mujeres tienen que ser mujeres de la iglesia, mujeres que conozcan de Dios. ¿Por qué? Porque como hablábamos ayer, creo que fue que tocamos con respecto a lo que habla el apóstol Pablo y habla de las mujeres mayores, cómo deben de ser. Una mujer tiene que estar capacitada para cuando una joven se le acerca y le pregunte un consejo, lo primero que tiene que hacer es decir: la palabra de Dios dice esto. Y el hombre de Dios, el hombre cualquier, no solamente el predicador, el pastor, los ancianos, sino cualquier hombre que está involucrado acá en la iglesia, tiene que de tener la capacidad que cuando se le acerca a un joven o una persona a pedir un consejo, el consejo que va a dar tiene que ir acompañado de la palabra de Dios ante todo. Es la regla de autoridad de la iglesia. En estos lugares, lo único que están hablando es de profecía, de cosas sobrenaturales, que dicen que los
hablaba aquel día con un muchacho que está en una iglesia y dice que un día él dudó de Dios, se sintió mal porque no le salía trabajo y dudó de Dios, y la noche siguiente, dice, un ángel lo tomó y lo topó, dice, al cielo falso del cuarto donde él vivía, y lo apretó, dice, le apretó todo el estómago ante la pared para hacerlo ver de que Dios tenía poder, y él dijo, sí, ahora creo que Dios tiene poder. Pero cuando vemos los testimonios de su vida, los frutos, su comportamiento, su forma de actuar, nos damos cuenta que en ellos no hay una santidad. No hay una santidad, porque en estos lugares no hay una verdadera santidad, sino que hay una santidad fingida. Hay una santidad fingida. Las personas las emocionan, las hacen sentir que están haciendo algo sobrenatural y fingen una santidad que dentro de ellos no hay una santidad que estén buscando conforme a la palabra de Dios. Ellos solamente quieren tener una experiencia. Entonces se ven motivados por la mentira, por las falsas experiencias. Dichas personas han abandonado la fe. Dichas personas han abandonado la fe que tal vez alguna vez escucharon. Dichos predicadores le han dado la espalda a la fe. Y esto quiere decir que cuando le dan la espalda a la verdadera fe, al verdadero evangelio, una persona se convierte en un apóstata. Usted ha escuchado la palabra apostasía y ha escuchado la palabra apóstata. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es aquel que le da la espalda al evangelio, o sea, a Cristo. Un apóstata es aquel que deja de creer. Un apóstata es aquel que ya no sigue la sana doctrina y le da la espalda al evangelio y comienza a creer en prácticas que no van conforme a la palabra de Dios, y luego, ¿sabe qué hace? Ataca al verdadero evangelio, atacan a la verdadera iglesia con sus prédicas, con sus creencias y con sus enseñanzas. Aquí nosotros en el Nuevo Testamento encontramos 3 cartas que son conocidas como cartas pastorales. Hay 3 cartas pastorales. La carta a pastores es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Son las cartas pastorales, no están en orden. La primera carta pastoral es Primera de Timoteo, la segunda carta fue Tito y la tercera carta fue Segunda de Timoteo. Es el orden que fueron escritas. Pero acá nosotros tenemos 2 pastores jóvenes. Uno era Timoteo y el otro era Tito. Estos 2 pastores habían sido discípulos del apóstol Pablo, lo encontramos en el libro de los Hechos. Y estos 2 pastores estaban al frente de 2 iglesias. Una iglesia se encontraba en Éfeso y era el pastor Timoteo. La otra iglesia se encontraba en Creta y era el pastor Tito. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por estos jóvenes y les estaba dando un seguimiento. A pesar de estar lejos de ellos, les escribe la primera carta a Timoteo. Pablo todavía no estaba encarcelado. La segunda carta, el apóstol Pablo ya estaba encarcelado. Entonces, cuando escribe primera Timoteo y Tito, él todavía no estaba en la cárcel y les escribe a estos pastores. Y en este capítulo que hemos tomado, del capítulo 4 que hemos leído, le da una advertencia a Timoteo, a su hijo en la fe, al cual amaba tanto, y vemos lo que dice pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El apóstol Pablo, recordemos que cada hombre que aparece en la Biblia, que escribió la Biblia, fue totalmente inspirado por Dios. No sabemos con la forma, cómo le hablaba exactamente para que el hombre escribiera, pero los hombres de Dios escribieron inspirados por Dios. Dios no interrumpió, no les quitó la forma de ellos de expresarse. Ellos se expresaron en la manera, pero fueron inspirados por Dios. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo, no sabemos si fue que en ese momento le habló el Espíritu Santo directamente o fue por medio de las Escrituras que él había estudiado. Se recuerdan que el Señor Jesucristo en Mateo, en Marcos y Lucas dijo que en los postreros tiempos vendrían falsos profetas y falsos cristos, ¿verdad? ¿A qué estaba hablando? A la apostasía. Pero quizás el apóstol Pablo directamente el Espíritu Santo le dijo, pero dice él acá que dice que el Espíritu Santo le dijo de una manera clara que en los postreros tiempos. ¿Qué quiere decir postreros tiempos? Postreros tiempos significa sencillamente el tiempo que seguiría después de Pablo hasta el día de hoy.
del tiempo de que Pablo seguiría, después del tiempo que seguiría, después que el apóstol Pablo estaba escribiendo, se conoce como postrero tiempo. ¿Y qué sucedería? Habrían hombres que apostatarían de la fe. ¿Cuál la fe? La fe verdadera que nuestro Señor había dado y que cada uno de los discípulos habían enseñado y que la iglesia del primer siglo enseñaba y predicaba. Aquí lo encontramos nosotros, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice que serían personas que se apartarían. ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el motivo? Iban a ser personas, mire, iban a ser personas. Dice que el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Iban a ser personas las que se iban a apartar, personas las cuales iban a leer la Biblia, personas que iban a cantar en la iglesia, que iban a compartir la palabra del Señor, que iban a participar de la comunión con los hermanos. Eran personas que iban a estar en medio de las congregaciones. ¿Cuál iba a ser el motivo por el cual se iban a apartar? Dice ahí el versículo, ¿por qué? Porque escucharían espíritus engañadores. Las personas iban a dejar la verdadera fe, aquella fe que el Señor les había enseñado, aquel evangelio que el Señor enseñó. Por ejemplo, el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La primera iglesia del primer siglo obedeció a eso. Murieron en los coliseos romanos, murieron quemados, murieron comidos por los animales, murieron decapitados, murieron apedreados. Entonces esa fe que el Señor les había dicho de que iban a sufrir por un corto tiempo, lo que dice Juan, pero luego iban a recibir la esperanza gloriosa cuando Él viniera, esa era la fe que los primeros cristianos tenían. Cuando vinieran estos falsos enseñadores, que dice, cuando dice la Biblia que escucharán espíritus engañadores, esta palabra espíritu se refiere a hombres, está hablando de hombres engañadores. Estos serán hombres engañadores. ¿Y por qué serán engañadores? Porque traerán doctrina. ¿Y qué tipo de doctrina traerán? Traerán doctrina de demonios. Traerán doctrina de demonios. Toda doctrina que aparta al hombre del camino recto del evangelio es una doctrina diabólica. Toda doctrina que enseña al hombre a apartarse del camino recto es una doctrina guiada por Satanás. Entonces aquí dice que estos hombres iban a ser hombres espíritus, está hablando hombres, en otras palabras, hombres engañadores, y tendrán doctrinas de demonios. ¿Qué se refiere cuando dice doctrinas de demonios? Ellos iban a enseñar doctrinas con respecto a hablando de demonios. Ellos iban a enseñar con respecto a cosas de demonios para la gente. Hermanos, si alguien le habla a usted de un demonio y comienza a enseñarle que tiene que amar un demonio, ¿qué haría usted? Usted correría, ¿verdad? Le daría miedo. No está diciendo eso. ¿Qué significa doctrina de demonios? ¿Sabe lo que significa? Que detrás de cada enseñanza de ellos hay demonios controlando esa doctrina. Detrás de cada doctrina que ellos iban a enseñar, habrían demonios. Mire cómo sería la apariencia de ellos. Aquí vemos lo que la apariencia dice que sería la hipocresía. La hipocresía de mentirosos. ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que finge ser lo que nunca ha sido y lo que no es. Un hipócrita es aquel que finge ante los demás algo que no es. Y alguien que trata de aparentar algo que no es. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuidado, Timoteo, le está diciendo. Porque vendrán hombres engañadores y tras de ellos vendrán doctrinas de demonios y será difícil identificarlos. ¿Por qué? Porque serán hipócritas. No vendrán gritando, hey, yo soy un apóstata, yo lo que quiero es el dinero, a mí lo que me importa es la fama, a mí lo que me importa es la vida cómoda. No vendrán de esa forma, vendrán como enseñándole a las personas que ellos aman a Dios, nada más que el Dios que ellos aman no es el Dios que nosotros amamos. Debemos de diferenciar siempre. Hay muchas personas en el medio cristiano que creen que Alá es el mismo Dios de nosotros. No, debemos de diferenciar. El Dios de los musulmanes no es nuestro Dios. El Dios de los musulmanes es un Dios que ha nacido en el corazón de un hombre. Alguien me decía aquel día, no, Alá es el idioma que ellos utilizan para hablar del Dios de ellos, pero se refieren al mismo Dios de nosotros. No, no es el mismo Dios de nosotros. El Dios de nosotros es un Dios trino.
El Dios de nosotros es un Dios trino. El Dios Alá es solamente un Dios al que ellos adoran. El Dios de nosotros es un Dios que ama. Por eso creó al hombre. ¿Por qué? Porque era tan grande su amor que aparte de amar a su Hijo y amar al Espíritu Santo, quería amar a una creación más. Y que aparte de los ángeles que Él había creado, y ellos siendo eternamente, sin haber tenido un principio y en su eterno amor querían amarnos a nosotros. Alá no quiere nada de eso. Es un Dios solo. Es un Dios que odia. Es un Dios que manda a sus seguidores a matar a los cristianos. Entonces no debemos de caer en el error de que porque una persona menciona a Dios, quiere decir que está mencionando a Jehová. No, yo puedo mencionar a Dios, pero les digo a los hermanos, tengamos cuidado con las canciones que cantamos en la iglesia. ¿Por qué? Hay canciones que dicen que aman a un Señor, pero nunca mencionan qué Señor es. Podría ser cualquier Señor. Entonces estas personas vienen a la iglesia y comienzan, dice el apóstol Pablo, con una apariencia que no es real. Son hipócritas. Y aparte de ser hipócritas, la hipocresía lleva a lo siguiente: todo hipócrita es un mentiroso. ¿Por qué? Porque está diciendo que es algo que no es él. Entonces, hoy que vemos nosotros en estos lugares, estas personas les están mintiendo a las personas, les están diciendo de que recibirán poderes, que ellos han visto tipo de visiones, que ellos han tenido experiencias sobrenaturales, que ellos se comunican directamente con Dios, que ellos hablan con Dios de una manera cuando ellos quieren hablar con Dios, ellos le dicen a Dios que venga, Dios viene, las personas se impresionan y les creen y dicen, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. Entonces las personas tal vez han escuchado el verdadero evangelio en otra parte y ¿qué hacen? Le dan la espalda a aquella iglesia que lo único que quería era conocer a Dios. Y dicen, yo me voy para este otro lugar. Me voy para este otro lugar porque aquí sí hay poder sobrenatural. Yo quiero experimentar el poder. Yo quiero tener lo que este hombre tiene. Yo quiero tener lo que este hombre tiene. Entonces ellos comienzan a escuchar. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, ¿qué? Viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe se aparta por el oír la palabra demoníaca. La fe del hombre se aparta por oír palabra que no viene de parte de Dios. Ellos serán una apariencia hipócrita, tendrán una apariencia hipócrita. No solamente lo dice aquí Pablo, Judas apoya esto. Veamos lo que dice Judas. Veamos lo que dice Judas. Judas nos enseña acá en el versículo 3 cuál sería la característica de ellos. El Judas también advirtiendo a la iglesia en ese momento y a la iglesia hoy en día, dice él: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál fue la fe que fue dada antes por los santos? ¿Cuál fue la fe? ¿Cuál fue la fe? Hermano, la fe que se le dio a los santos desde un principio fue una fe no terrenal. Nunca se les dijo que pusieran la confianza acá en la tierra. Nunca se les dijo que confiaran en un hombre. Nunca se les dijo que ellos iban a ser más grandes que Jesucristo. Nunca se les dijo que iban a alcanzar un nivel más alto que los demás cristianos. Esa es la fe que se les dio. Y dice el apóstol Judas, dice, contiendan por esa fe, por la fe verdadera, la que escasea en el día de hoy. Ahora este tipo de fe es escaso. Ahora la fe que nosotros estamos viendo en el día de hoy es una fe solamente para obtener cosas personales, cosas materiales, cosas que van a satisfacer nuestra carne. Esa es la fe que se da en el día de hoy. La fe que ahora nosotros oímos y que nosotros vemos es una fe que sana, una fe que hace milagros, una fe que me da lo que yo quiero, una fe que da el dinero que ocupo. Esa es la fe que escuchamos ahora. No es la fe que el Señor les dijo que iban a perder todo, que algunos iban a morir, que algunos iban a ser entregados, pero que se mantuvieran ahí y que al final iban a recibir la recompensa de la vida eterna. Dice el apóstol Judas, contiendan por esta fe. ¿Por qué? Porque vendrán algunos hombres han entrado. ¿Cómo han entrado? Hipócritamente, encubiertamente. ¿Cómo entra un encubierto? Un encubierto es la misma palabra que se usa acá para poder hablar de un espía, para una persona que no demuestra lo que es. Esta persona entra encubiertamente
Dice que entra encubiertamente y dice que son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Miren la mayoría de estos lugares donde se está predicando todo este tipo de cosas, de dones, de manifestaciones, todo este tipo de lugares. Hay un gran libertinaje. Hay un gran libertinaje, todo es permitido. La gente puede hacer lo que quiera. Los pastores dicen, yo no puedo decirles que no hagan esto porque yo no soy el jefe. Es verdad, un pastor no es el jefe de la iglesia. Un pastor no es el dueño de la iglesia. Un pastor no es el capitán de la iglesia. Pero un pastor tiene la tarea ¿de qué? De advertirle a la iglesia. Pero esta gente no le advierte. ¿Por qué? Porque están permitiendo que la gente viva como quiere. Porque lo único que les importa es que la gente se sienta bien. Porque si la gente se siente bien, a pesar de ser como sean, no se van a ir, los van a tener. Los van a tener ahí y los van a tener y los van a estar entreteniendo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Alguien puede decir, no, ahí mencionan a Dios, ahí mencionan a Jesucristo, ahí adoran a Jesucristo, sí, pero un Jesucristo que ellos mismos han creado. Lo que acabo de decir de las alabanzas. Lo que acabo de decir de las alabanzas que se cantan en algunas iglesias. ¿Sabe? Cuando uno ve las alabanzas de los años 1600, 1500, 1700, las alabanzas, por ejemplo, que escribió Juan Wesley, Juan Bunyan, todas esas alabanzas que Isaac Watts, todas esas alabanzas que estos hombres escribieron, ¿sabe qué eran? Eran teología pura. Eran teología pura. Ellos tenían, por ejemplo, la que nosotros cantamos, cuán grande es Él. ¿Ve? ¿Ve cuántas estrofas tiene? Por eso a la iglesia no les gusta cantarlas, porque son muy largas. Pero ¿sabe qué tiene esa alabanza? Pura teología bíblica. Cuando un hombre está cantando esa alabanza aquí al frente, está cantando la Biblia. ¿Qué es lo que cantamos ahora en las iglesias? Como 1000 veces dicen, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Y ya dice otro loco allá, dale tono. Y solo te amaré. Solo lo mismo repiten. No repiten nada. Nada. El ministro de alabanza, el que dirige la alabanza, tiene que ser un hombre que prepara el servicio. Desde el momento que van a cantar, prepara el servicio de los oyentes. No de todos, porque siempre va a haber gente carnal en medio, siempre lo va a haber, pero las personas que son cristianas van a estar enfocadas. Aquel que Dios ha llamado, que lo está trayendo, desde el momento que escucha la alabanza, sin ser cristiano, va a ser impactado porque va a escuchar la alabanza. Yo miraba la noticia esta semana de que la primera dama de este país fue a una iglesia, no sé cuántos la vieron. La primera dama fue a una iglesia y escuchó esa alabanza. Cuán grande es Él. Cuando iba por la mediación, yo no digo si es verdad o es mentira lo que pasó, no puedo decir si fue de su corazón, solamente Dios y ella lo sabe, pero cuando estaban grabando una cámara, alguien estaba grabando, y cuando la primera dama estaba escuchando cuán grande es Él en inglés, ¿verdad? Obviamente, ella comenzó a llorar, y cuando terminaron de cantar la alabanza, cuán grande es Él, todas las estrofas que se cantan, fue la primera que se paró a aplaudir de todo el público, ¿verdad? Porque en esas alabanzas de antes había teología. ¿Qué es lo que hay ahora? Salta para arriba y dime quién vive. ¿Qué es esa bayuncada y locura? Salta para arriba y dime quién vive. ¿Ah? Y ahí diciendo, hablando cosas de lo material y todo este tipo de cosas, y te amaré, como le digo, y que el amor, un sentimentalismo barato, mundano, y las mismas estrofas, y no hablan nada más. No habla más, nada más. Todo fuera de contexto. Todo fuera de contexto. La gente dice, cuando cantan la canción, tú eres lo que canta, tú eres la niña de mis ojos. La persona se está imaginando que es una niña porque no tiene entendimiento bíblico, que está cantándole a una persona. La Biblia no se refiere cuando dice que es la niña de sus ojos a una niña física. Está hablando de esta parte del ojo. Está diciendo, mi pueblo está tan cerca de mí como la niña, la parte que está en la retina del ojo. Eso significa. Pero ellos, ¿cómo lo cantan? Eres la niña de mis ojos, yo se la puedo dedicar a una novia. Nunca los antiguos, las canciones que cantaban, las alabanzas, se las podían dedicar a una mujer ni a un hombre porque era blasfemia, eran directamente escritas para Dios.
Pero ¿qué está pasando ahora en las iglesias? ¿Qué es lo que pasa? Lo que cantan a Dios se lo podemos cantar a cualquier persona. Se lo podemos cantar a cualquier persona. Entonces nosotros debemos de entender lo que esta gente está haciendo. Están convirtiendo en libertinaje. Están convirtiendo en libertinaje y predican a un Jesucristo pequeño. Están predicando a un Dios que no es soberano. Están predicando a un Dios que dicen, Dios está con las manos atadas. No puede hacer nada porque usted no se lo permite. Dice un predicador de Puerto Rico, dice, Dios cuando estaba Elías en la cueva le habló de afuera, dice, porque no podía entrar, porque Elías no le permitía entrar. Ahora Dios por medio de Cristo sí puede entrar donde sea, porque Cristo le da la entrada. ¿Qué está diciendo este hombre? Está diciendo, en el Antiguo Testamento Dios no era soberano, pero ahora es soberano. Santiago dice que Dios nunca cambia, es inmutable. Entonces ellos están negando con sutileza la soberanía de nuestro Dios. Están negando con sutileza lo que es la soberanía de Dios. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis dicho, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, ¿qué está diciendo Judas? Esto es algo viejo. Esto es algo viejo. Siempre ha habido gente en medio del pueblo de Dios que ha sido gente que no ha creído. ¿Estas personas creen en Dios? No creen en Dios. Ellos no creen en Dios. Ellos solamente mencionan a Dios para poder tener un lucro personal. Ellos son igual que a su padre. Ellos son igual que su padre. ¿Quién es su padre? ¿El Dios eterno? No. ¿Quién es? El diablo. Veamos lo que dice 2 de Corintios. Veamos lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios nos dice el apóstol Pablo, el capítulo 11 de 2 de Corintios. Dice el versículo 1 de 2 de Corintios, dice, ojalá, dice, me toleraseis un poco de locura. Ojalá, dice el apóstol Pablo. La gente pensaba que el apóstol Pablo, habían criticado que el apóstol Pablo era loco. Decían que era un loco, decían que no era apóstol, decían que era un mentiroso. Entonces el apóstol Pablo dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, les he enseñado el evangelio, les he predicado el evangelio para que sean la esposa de Jesucristo, para presentarnos como una virgen, les dice a los corintios, pura, una mujer virgen, una pura para el momento del matrimonio en la patria celestial. Pero tenía un temor. ¿Y cuál era el temor que tenía? Pero temo que como la serpiente, o sea, Satanás en Génesis, que ocupó a la serpiente con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que tenía temor Pablo? La apostasía. Él estaba temiendo que se hicieran apóstatas. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, oiga bien lo que le acabo de decir, ellos predican a otro Jesús. Ellos mencionan a Jesús y la gente por la falta de conocimiento piensan que es el mismo Jesús de la Biblia. No, no es él, es otro Jesús. Dice, si vienen predicando, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibía otro espíritu que habéis recibido, y usted ve qué espíritu, cómo lo escribe el apóstol espíritu, ve con la letra que lo escribe, una letra minúscula. ¿Qué quiere decir? Un espíritu que no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice, si viene que el que habéis recibido, cada cristiano cuando nace de nuevo es sellado por el poder del Espíritu Santo. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ellos lo toleraban cuando llegaba alguien más y le llegaba con otro tipo de evangelio. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿De qué apóstoles está hablando? ¿Está hablando de los que llegaban con falso evangelio? No, está hablando de los apóstoles verdaderos. Está hablando de Pedro, está hablando de Mateo. Entonces dice, pues aunque soy tosco en la palabra, o sea, el apóstol Pablo no tenía palabras sofisticadas para predicar. No lo soy en el conocimiento. El hombre tenía buen conocimiento y en todo y por todos lo he demostrado. Porque yo pequé, dice yo, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto he predicado el evangelio de Dios en balde. O sea, el apóstol Pablo lo había hecho sin tener un cobro, no se le había pagado por predicar. He despojado a otras iglesias, a los corintios no le pagaba, otras iglesias, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlo a vosotros. Sabemos que las iglesias filipenses le daban las ofrendas para que el apóstol Pablo sobreviviera en Corinto, y los corintios
Corintios no le daban a él. Entonces está diciendo él, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me he guardado y me guardaré de ser gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, porque nos amo, Dios lo sabe, mas lo haré para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, ahora habla de los falsos apóstoles, está hablando de los que vendrían. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué es fraudulento? Hacen fraude entre los hermanos. Y que dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo, fingen ser apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, su fin será malo porque sus obras son malas. ¿Ve? ¿Ve cómo esta gente llega a las iglesias? ¿Ve cómo están en las congregaciones aparentando justicia, aparentando que son de Cristo y mencionan a Cristo y hasta lloran mencionando lo que Cristo, pero dentro de ellos hay obras pecaminosas? Ahora, veamos un pasaje más para que podamos entender, y este pasaje tan triste del libro de los Hechos. Vamos a Hechos 20, un pasaje tan conmovedor de lo que sucedió cuando Pablo, el apóstol Pablo, el amado apóstol Pablo, se despide de los hermanos en Mileto. Veamos lo que dice el capítulo 20, Hechos capítulo 20. Y vamos a ver acá cómo vemos la condición de lo que es un verdadero hombre de Dios y qué sucederá, qué era lo que se iba a suceder y qué es lo que estamos viendo ahora. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, está hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlo y enseñarlo públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Prestemos atención al versículo 21. Veamos lo que dice, vamos a ver después. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que espero prisiones y tribulaciones. Como dijo un pastor, cuando el apóstol Pablo llegaba a un lugar, lo que el apóstol Pablo preguntaba no era cómo era el hotel de ese lugar, sino cómo era la cárcel, para saber a dónde iba a dormir los siguientes días después de predicar, dijo un predicador hace poco. Dice él, ¿qué le decía el Espíritu Santo? ¿Se acuerda lo que dijo el Señor cuando en Damasco, cuando el apóstol Pablo, aquel hermano, fue a orar por él? Le voy a demostrar cuánto es necesario que este hombre padezca por mí, ¿verdad? Y se cumplió cabal. Aquí está diciendo que el Espíritu Santo nunca le decía que le iban a esperar con alegría, sino, dice, el Espíritu Santo me anuncia que voy a esperar prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. No está diciendo acá que no le hace caso al Espíritu Santo, sino que no le hace caso al sufrimiento que vendrá, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera, lo que leemos en 2 Timoteo, lo hemos leído bastantes veces, ¿verdad? Con gozo y el ministerio de que recibí el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora de aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando del reino de Dios, verá más mi rostro. Ya no lo iban a volver a ver nunca más. ¿Por qué? Porque él iba a morir después. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, les he predicado el verdadero evangelio. Estoy limpio. Lo que Ezequiel dice, si el atalaya no anuncia, la sangre será sobre él. Pero si él lo anuncia, la sangre será sobre el pecador muerto. Entonces dice,
Dice él, porque no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios, o sea, el verdadero evangelio. Él le dio el verdadero evangelio. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Le está hablando a los ancianos, recordemos el primer versículo. Dice, el rebaño donde el Señor nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué dice que deben de estar ellos ahí mirando por ellos, de cuidarse? ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Y de dónde saldrán estos lobos? Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice que allí se levantarían hombres que hablarían cosas perversas, o sea, hombres viviendo en perversidad para arrastrar a otros para que sean también perversos como ellos. Por tanto, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y dar gracia con los santificados. Ni plata ni oro de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Sabemos que el apóstol Pablo trabajaba de hacer tiendas. En todo es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bien es aventurado el que es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose en el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Vemos acá un ejemplo de un verdadero hombre de Dios. Un verdadero hombre de Dios. ¿Qué fue lo que él predicó? El versículo 21 que dice, el mensaje que él dio todos los días por 3 años fue el mismo, él no lo cambió. Y fue testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y que de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese fue todo el mensaje del apóstol Pablo. Era tosco, no tenía muchas palabras, pero tenía el conocimiento para poder predicar el verdadero evangelio. Ahora él les dice que los hombres arrastrarían a otras personas. Era inevitable que eso sucediera, iba a suceder. Él dice, yo lo sé. Todos estos movimientos, todos estos movimientos carismáticos de palabra de fe, de declarar y reciba, de la prosperidad, de todo este tipo de cosas, neopentecostalismo, de sobrenatural, de grandes milagros y todo este tipo de cosas que estamos viendo, este tipo de cosas que estamos viendo en este momento, están envolviendo a miles de personas y las están llevando y las están haciendo apóstatas. Yo lo dije aquel día, estos lugares son viveros de apóstatas. Están creando miles de personas que están dejando la fe, dejando de escuchar el verdadero evangelio. Se están volviendo a las fábulas, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Vendrán tiempos de fábulas, le dijo, desecha las fábulas, no pierdas el tiempo con ellas, ni discutas con ellas, porque son fábulas de viejas, le dice. Y es lo que estamos viendo en los movimientos de ahora. Ahora surge la pregunta, una pregunta muy común que se hace, y me la han hecho a mí, y se hace en el día de hoy. ¿Estos hombres fueron alguna vez cristianos? La pregunta es de muchas personas, y tal vez usted tiene la duda de decir, ¿estos hombres fueron cristianos alguna vez? ¿Fueron cristianos estas personas que están liderando estos movimientos? Veamos lo que dice la Biblia. Ya leímos uno de esos textos. Vea lo que dice Judas. Si quiere, yo lo puedo leer. Escúchelo, si no lo puede buscar. Pero Judas 4, usted lo leyó conmigo y sabe lo que dice. Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Estos hombres que están entrando en todo el periodo de la iglesia, dice los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estos habían sido destinados para esta condenación. Vemos acá que estos hombres perversos que son apóstatas habían sido destinados para esta condenación, ¿verdad? Para esta condenación. Dice que eran hombres
que habían sido destinados. ¿Quién los destinó? ¿Quién los destinó? Dios. Dios los destinó para ser condenados, para estar en esta condenación. Ahora, yo solamente quiero que podamos ver porque surgen estas preguntas. Ahora veamos, les voy a leer uno más. Está en Primera de Juan, allá atrásito está Primera de Juan, capítulo 2, dice el 18. Y está hablando también de la apostasía, el apóstol Juan. Este tema es un tema bien importante en el Nuevo Testamento. La mayoría de escritores previnieron de esto. Pedro, Pablo, Juan, Judas, dice: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Todo aquello que se opone al verdadero evangelio y a Cristo es anticristo, es apostasía, es un apóstata. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Y de dónde salieron todos estos? Salieron, dice, de nosotros. Salieron de nosotros, dice el apóstol Juan. ¿Pero qué dice? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos que están liderando y están en ese lugar, haciendo todo este tipo de cosas tan graves, han salido de nosotros, dice el apóstol Juan, porque no eran de nosotros, nunca fueron de nosotros, nunca fueron de nosotros. Ahora les voy a leer uno más en Juan 17. Juan 17 es la oración maravillosa, majestuosa de nuestro Señor Jesucristo cuando ora por sus discípulos y ora por nosotros también, que todavía no estábamos ahí, pero Él ahora, Juan 17, el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Él no estaba rogando por todo el mundo, estaba rogando por ellos, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Está diciendo ahí y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, ninguno de ellos se me perdió. Y aquí menciona al primer apóstata del Nuevo Testamento. Aquí menciona al primer apóstata del Nuevo Testamento. Dice: ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿Quién fue el hijo de perdición? Usted lo sabe muy bien, Judas. Él estuvo con los apóstoles, estuvo cuando hicieron los milagros, estuvo en la comunión, estuvo cuando el Señor y resucitó muerto, estuvo cuando el Señor multiplicó pan, estuvo escuchando la verdadera fe, luego se volteó por el dinero, por 30 monedas de plata, le dejó y luego comenzó a atacar al Señor, tanto así que lo besó para que identificaran los enemigos del Señor y lo mataran. Fue el primer apóstata en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué dice? Para que se cumpliese la escritura. ¿Qué está diciendo? Desde antes él ya había sido, ya apartado. Ahora le voy a dar otra escritura más para poder responder a esa pregunta, si estas personas alguna vez fueron. Primera de Juan capítulo 5, dice el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 15: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. ¿Qué pecado es el que el apóstol Juan dice que no pidamos? ¿Qué pecado es? Si hay una persona que ha matado a alguien, ¿podemos orar por ella para que Dios la perdone? Sí. Si hay una persona que ha secuestrado a alguien, ¿podemos pedir al Señor que cambie a esa persona? Sí. ¿Un homosexual? Sí. ¿Una prostituta? Sí. ¿Un drogadicto? Sí. ¿Un borracho? Sí. ¿Un ladrón? ¿Un adúltero? ¿Un fornicario? Sí. Todo tipo, Dios perdona todo pecado. ¿Cuál es el pecado que es de muerte? La apostasía. La apostasía, Juan dice: no oren por un apóstata. Dios no lo va a perdonar. Dios no va a perdonar a un apóstata. Una persona que es apóstata, Dios no la perdona. No la perdona. ¿Por qué? Veamos lo que dice Hebreos.
10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Es Cristo. Pilato le preguntó qué es la verdad. Él mismo testificó en el Evangelio de Juan, yo soy la verdad, verdad es la vida. Entonces dice que el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de Cristo, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estaba escribiéndole a una iglesia de los hebreos. Ellos sabían lo que era sacrificio. Le está diciendo el escritor, por más que quieran matar ovejas, ya no pueden hacer nada. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A los adversarios. ¿Qué es adversario? ¿Qué significa adversario? Alguien que se opone. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, está diciendo a todos los satanases. Satanás significa adversario. Entonces está diciendo a todos estos adversarios que se oponen. No está hablando de los ateos. No está hablando de los ateos. No está hablando de esas personas que dicen que no creen en Dios. Está hablando de personas que han dicho creer, que lo han escuchado, que han dicho ser parte de la iglesia. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa caen en las manos del Dios vivo. Está diciendo el escritor a los hebreos, está diciendo que será un castigo irrevocable. Porque Dios mismo dice, yo le daré el castigo al que menosprecie la sangre de mi Hijo. Y estas personas en el día de hoy que están liderando estos movimientos son personas que a diario pisotean la sangre de Cristo. En primer lugar, con el nombre de Cristo están haciendo negocio. Se burlan del nombre de Cristo, se burlan. Una vez un predicador no era pastor, pero estaba predicando, dijo un chiste que la congregación se puso a reír y dijo él, les voy a contar un chiste porque veo que todos tienen sueño, dijo. Y dijo él, había un loco, dice, que le preguntaron a dónde había muerto, si sabía dónde había muerto el Hijo de Dios. Y el loco dijo, yo no sé dónde murió, dijo, si murió en la Cruz Roja o en la Cruz Verde. Toda la gente se puso a reír. Yo dije en ese momento, este muchacho no sabe lo que ha dicho con su boca. En ese momento, si es un ángel que escribe, Dios tuvo que haber dado la orden, escribe eso, lo que acaba de decir en contra de mi hijo. Porque si para nosotros no es importante lo que el hijo padeció, para el padre sí es muy importante y valioso lo que su hijo hizo. Esta gente está menospreciando a Cristo y la pisotea la sangre a cada momento y hace que otros la pisoteen. ¿Por qué? Porque le están enseñando que es más importante hacer esto que arrepentirse y creer en Cristo y glorificar a Cristo. Ahora, ¿hay personas en esos lugares que pueden ser salvas? Sí, sí. Hay personas que pueden ser salvas. ¿Quién era católico aquí antes? ¿Quién era católico? Pero católico de verdad, que sabe el Ave María, ¿verdad? Y se sabe todos los rosarios, ¿verdad? Pues usted es uno de ellos. La iglesia católica es una iglesia apóstata. Es una iglesia apóstata. Es una iglesia apóstata, ¿verdad? Es una iglesia que está pisoteando la sangre de Cristo. En las misas, todas las veces en las misas vuelven a sacrificar a Cristo. Lo vuelven a sacrificar cuando la Biblia dice a crucificar, cuando la Biblia dice que una sola vez Él se presentó por todos los pecadores, santificándolo. Ahora, el que ha sido rescatado de una iglesia apóstata, de una iglesia católica, ha sido rescatado. ¿Hay más personas en la iglesia católica que van a ser salvos? Sí. Si mueren ahí en la iglesia, no van a ser salvos. Pero si antes de morir salen, o antes de que Cristo venga, Dios va a rescatar a muchos, sí. Sí. Una de las iglesias más grandes que hay acá en Estados Unidos de la sana doctrina es la iglesia del pastor John MacArthur. Es una iglesia muy grande. Y él dice que un 80% de la iglesia de él son personas que han salido del catolicismo. Un 80% han salido del catolicismo, dice.
Entonces, Dios está rescatando en los lugares donde están todo este tipo de pastores que son totalmente, por ejemplo, ayer les decía a los hermanos que hay una iglesia en Florida. Hay una iglesia en Florida. Me impactó la noticia. Está tan grande esa iglesia, una iglesia apóstata. Está tan grande esa iglesia en este momento que dicen que ahorita, si usted quiere ser miembro de esa iglesia, puede pagar su membresía y vale $20 la más barata. Con $20 usted tiene derecho a estar en los cultos y a que le manden una tarjeta para Navidad. Pero la membresía más cara cuesta $50,000. Es una iglesia hispana. $50,000. ¿Qué derecho tiene usted con $50,000? La silla va a tener su nombre. Nadie se puede sentar ahí. Atrás va a decir su nombre y su apellido. Y tiene derecho a viajar por lo menos una vez al año con el pastor a los lugares que él va a ir a predicar. $50,000. $50,000. Hay gente allí que puede ser salva. Hay gente que todavía puede ser salva. Dios la va a rescatar y va a tener misericordia. Pero los que están al frente de estos lugares, la palabra del Señor dice, ya no oren por ellos. Están perdidos. Están perdidos. Son apóstatas. ¿Aparentaron un tiempo ellos ser verdaderos cristianos? Sí, lo aparentaron. Escucharon, les gustó, fueron impactados. Y luego fueron creciendo las congregaciones haciendo esto. Y se fueron metiendo en ellos lo que ahora se conoce como la apostasía. Ahora, si nosotros hemos sido librados de ese tipo de cosas, ¿qué debemos de hacer? Conocer la palabra del Señor para mantenernos en el camino correcto. En el camino correcto. En el camino correcto. ¿Por qué? Porque al final de los siglos, al final del tiempo, nosotros encontramos en Apocalipsis que la gran ramera va a ser condenada. La gran ramera, la gran Babilonia. ¿Y a quién se refiere? Se refiere a todo el sistema religioso ecuménico del movimiento apóstata que vemos en el día de hoy. Esa es la gran ramera. ¿Por qué? Porque con sus acciones está adulterando con todo aquello que no viene de parte de Dios. Está adulterando. Entonces nosotros debemos de conocer la palabra del Señor y saber lo que Dios demanda. Dios solamente pide una cosa del pecador. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Que se arrepienta. Dios está llamando al hombre perdido en todo el mundo, a la mujer que está perdida, a la mujer que está en su pecado, al hombre que está en su vicio, en su pecado, en su maldad. Le está diciendo, vengan, crean en mi Hijo, arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. Es todo lo que Dios pide. Dios no necesita de que yo tenga dones sobrenaturales para agradarlo. Él me ama por el hecho de que yo le he pedido perdón. Aún me amó antes de haberle pedido perdón. Él me ama con el hecho que yo lea su palabra. Él me ama con el hecho de que yo me esfuerce. Él le ama a usted con el hecho que usted venga, con el hecho de que usted conozca su palabra, con el hecho que usted clame en su intimidad. A Dios lo ama. Dios no necesita que usted haga otras prácticas más de lo que Dios manda hacer al cristiano para amarlo. Es lo único que Dios pide. Arrepiéntanse, crean en mi Hijo y den frutos dignos de arrepentimiento. Apártense del pecado. Es todo. Es lo que necesitamos para entrar al cielo. Es lo único que necesitamos para entrar al cielo. El apóstol Pablo dice en Corinto, un día las profecías cesarán y un día las lenguas cesarán, pero habrá algo que permanecerá para siempre. ¿Qué es? ¿Ah? El amor. El amor. El amor a Dios. Si amamos a Dios, nos amaremos entre nosotros. Y si amamos a Dios y nos amamos entre nosotros, ¿sabe qué? Tenemos la entrada al cielo. Porque hay dos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierra toda la ley de Dios. El que haga eso es hijo de Dios. Es todo lo que necesitamos. Pero la gente está buscando cosas sobrenaturales que les hace perder totalmente lo que es lo más importante, conocer a Dios. Nuestra lucha, hermanos, como iglesia debe ser solamente una: conocer a Dios. Conocer a Dios. Si hoy lo conocemos más que ayer, somos bienaventurados. Dios no quiere que hoy nos aprendamos la Biblia en un mes, nos aprendamos toda la Biblia en un año, nunca la vamos a poder aprender completamente. Nunca. Pero si hoy conocemos un poquito más de Dios que la semana pasada, vamos bien.
Si la otra semana cogemos más, un poquito más, vamos bien. Vamos bien. Porque el que conoce a Dios se aparta de lo malo. Y el que se aparta de lo malo agrada a Dios. Y el que agrada a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que sigamos luchando. Sigamos clamándole al Señor para poderle conocer. Y démosle gracias porque Dios nos ha apartado de un camino donde podemos ser condenados por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios que está en los cielos, gracias le damos esta noche. Yo le agradezco, Señor, por la vida de cada hermano, por la vida de cada hermana, Señor, que está en este lugar. Bendiga, Señor, su pueblo. Ayúdenos, oh Señor, a poder conocer su nombre, conocer su voluntad, conocer, Señor, su soberanía, su justicia, Señor. Ayúdenos a conocer, Señor, su poder sobrenatural, Señor, en nuestra vida, Señor, con respecto a la salvación, con respecto a la regeneración, con respecto, Señor, a la santificación, Señor. Eso queremos conocer. Ese poder sobrenatural que obró en nuestras vidas para habernos sacado, Señor, de ese mundo tan perverso que nos encontrábamos. Y ahora, Señor, a pesar de que estamos en el mismo mundo, Señor, ya no practicamos lo que antes practicábamos. Ayúdenos a conocer eso, Señor, para poderle amar. Bendiga esta iglesia para que esta iglesia pueda ser una iglesia con una teología profunda, Señor. Que podamos conocer con profundidad sus mandamientos, su palabra. Y ayúdenos a mantenernos en ese caminar, Señor. Yo le pido que bendiga a aquellos que todavía no le conocen, Señor, que todavía están apartados. Que ponga en su corazón, Señor, un deseo, Señor, de querer conocerle, de querer amarle, de querer entregarse por completo a su voluntad. Bendíganos, Señor, en esta noche, para que esta palabra que hemos leído, que hemos escuchado, pueda mantenerse allí, Señor, para que caminemos, Señor, en este mundo, en este peregrinaje, Señor, correctamente, bajo su temor, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.